Gracias por continuar con nosotros en Abierto por Vacaciones. Vamos a hablar ahora de otra vuelta al cole, la vuelta al cole de la educación para adultos. Por eso tenemos con nosotros a la directora y a la jefa de estudios del Centro de Formación para Adultos López del Oro. Muy buenas, Isae, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis organizando esta vuelta al cole? Hola, buenas noches. Pues la verdad es que esta vuelta al cole está siendo un poco atípica, como es de suponer, cuidando mucho el mantener las medidas de higiene y sanitaria para garantizar un poquito de seguridad a la hora de volver y bueno, con muchísimas ganas de empezar. También tenemos a Raquel López, la jefa de estudios. Cuéntanos cómo vivir desde la jefatura de estudios pues esta vuelta al cole en un centro de educación para personas adultas. Bueno, buenas noches. Bueno, lo estamos viviendo también de una manera típica, ¿no? Porque habitualmente los inicios de curso siempre son complicados, pero si además le añadimos todas las medidas de seguridad que hay que ir tomando y demás, pues está siendo un poquito estresante, pero bueno, va a salir bien y todo va a ir bien, ya verás. Bueno, diferencias entre los pequeños y los adultos. Los protocolos son los mismos, ¿no? El virus actúa igual. Efectivamente, es decir, tanto por parte de la Consejería como de la Delegación de Educación, el protocolo se ha establecido para todos los centros sin distinguir entre niveles educativos. Como decía antes, es decir, hay que mantener unas medidas sanitarias e higiénicas que son iguales para todos los centros. El riesgo es el mismo para todos, independientemente de si se tienen 7, como 17, como 70 años. ¿Y qué es lo que más os está costando en este inicio, en la preparación de, me imagino, estos meses anteriores, ¿no?, de la vuelta? No sé, los horarios, el espacio, los ratios, cuadrar, no sé, toda esa gente que vais a atender. Claro, bueno, en cuanto a horarios lo puede decir Raquel como jefa de estudios, que es quien se encarga de su elaboración. Sí que hemos tenido muchas complicaciones a la hora de pues adaptar las instalaciones que tenemos al número de demandantes, en este caso de usuarios del centro. Hay una ratio determinada, es decir, nosotros no cumplimos una ratio tal cual está en un centro ordinario, como puede ser primaria o puede ser secundaria, pero sí que hemos tenido que adaptar, como decía, el espacio que tenemos, garantizar, por supuestísimo, el 1,5 metros entre pupitres. Hemos estado de obras, pues hemos tenido que aumentar el número de aseos para el centro. Estamos señalizando, bueno, hemos terminado de señalizar pues todas las indicaciones en cuanto a flujos de movimiento, indicaciones para pues eso, evitar cómo lavarse las manos, las obligaciones que tiene el alumnado una vez que ya está dentro del centro, pues evitar el uso de materiales de uso común. O sea que la cosa está siendo complicada, pero bueno, ilusionante a la vez que todos teníamos de alguna manera ganas de empezar. Raquel, en cuanto a los horarios, siempre a los equipos directivos es un gran quebradero de cabeza, pero este año quizá un poquito más, ¿no? Claro, a ver, en nuestro centro ya cuesta un poquito hacer horarios porque tenemos muchísimas enseñanzas, pero además somos un centro con mucha movilidad, con mucho cambio de clases, de entradas, de salidas. Entonces intentar garantizar que el mismo grupo siempre va a estar en el mismo aula y que no van a salir independientemente de la ratio de ese curso está siendo quizás lo más complicado, garantizar que no va a haber movilidad en el centro, que no va a haber intercambio de alumnos de una aula a otra. Eso es lo más complicado a la hora de hacer los horarios de nuestro centro, claro. Y como profesionales, como docentes, también vuestros equipos, ¿cómo lo viven? ¿Tienen, no sé, incertidumbres, miedos, dudas en esta vuelta? Bueno, todos tenemos dudas. También pasaba que llevábamos, la mayoría de ellos llevaba desde marzo sin volver al centro. Entonces el desconocimiento de saber qué se iba a encontrar, con quién íbamos a compartir estancia, siempre lo desconocido asusta un poquito, pero bueno, una vez que ven que todo está bajo control, que todo tiene previsión de desarrollarse con normalidad, pues eso da un poco de tranquilidad al profesorado y evidentemente el profesorado lo va a trasladar al alumnado. Paqui, ¿cómo mantuvisteis la formación o cómo os pilló, ¿no?, a todos aquel viernes 13 de marzo, ¿no?, que se dijo, bueno, vamos a estar unos días sin volver a clase, que al final fue prácticamente permanente, bueno, prácticamente no, fue permanente
para todo ese final de segundo trimestre, todo el tercer trimestre. ¿Cómo pilló y cómo mantuvisteis la formación? ¿Fue diferente? Porque los medios de comunicación hemos hecho mucho hincapié en los centros de primaria, secundaria, pero los centros de adultos quizá haya sido un poco más desconocido para nosotros, en torno al mea culpa también. Pues a ver, nosotras como equipo directivo al final del curso estuvimos gratamente sorprendidas porque nos dimos cuenta de que los claustros de profesores en cuestión de aproximadamente fin de semana, una semana, como a todos nos pilló desprevenidos, pensábamos que iba a ser para unos 15 días máximo y vimos que teníamos que ponernos a trabajar de forma urgente y de una manera muy distinta a la que veníamos trabajando hasta ahora. Entonces, pues empezamos a organizar la enseñanza a distancia para enseñanzas que en principio tienen carácter presencial. Empezamos a recoger información de datos de correo electrónico del profesorado, empezar a utilizar otras plataformas que no veníamos utilizando hasta ahora. Detectamos muchísimas carencias, muchísima brecha digital entre el alumnado. Tuvimos que solicitar dispositivos electrónicos, contamos con ayuda de la propia delegación del Ayuntamiento de Ellín, que nos ayudó a repartir de forma urgente el material pues digital que necesitaban nuestros alumnos. Entonces sí que es verdad que este hecho provocó que ahora tengamos demanda en enseñanzas relacionadas con las nuevas tecnologías. Luego siempre ha sido una situación dura, difícil, pero siempre de estas situaciones se saca algo positivo. Y es que la gente ahora se da cuenta y está empezando a ser consciente de la necesidad de formarse para superar ciertas situaciones. Me imagino que estaréis preparados para todo, ¿no? Para dar la formación presencial, semipresencial, también a distancia. Que por cierto tenéis también alguna oferta formativa, ¿no? Que también es a distancia. Eso es decir, en cuanto a la oferta a distancia que teníamos, pues se trataba de continuar trabajando como lo veníamos haciendo hasta ahora. El problema surgió, como digo, pues con enseñanzas que no eran presenciales. Este año, después de haber mantenido el claustro de profesores, CCP, pues debemos contemplar los 3 escenarios posibles a los que nos podemos hacer, a los que tenemos que hacer frente, valga la redundancia, este curso, es decir, la presencialidad, que sería una situación normal, la semipresencialidad y la enseñanza online. Entonces, como sabemos, la Consejería está promocionando el uso de Educamos, pero todavía no está completamente operativa, entonces tenemos que tener un as bajo la manga. Entonces el centro pues está intentando tener una segunda alternativa para, en caso de un confinamiento parcial repentino, que no suframos los mismos problemas y las mismas dificultades que sufrimos cuando el confinamiento que nos pilló de improviso a todos. ¿Cómo fue tu experiencia, Raquel, de ese final de curso del año pasado, ese parón, ¿no? que sufrimos? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, pues fue un poco estresante porque realmente entre un jueves y un viernes tuvimos que precipitar una situación o barajar una posible situación de confinamiento y de enseñanza toda online. Y claro, no teníamos todavía conocimiento de pues cuántos profesores dominan qué plataformas, cómo lo íbamos a hacer. Entonces planificar todo eso fue relativamente estresante esos 2 últimos días, ¿no? Luego resultó que la cosa se alargó muchísimo más de lo que estaba previsto. De todas maneras, nosotras desde el principio planificamos que fueran unos 15 días y que las consecuencias no iban a ser excesivamente graves, fuese la cosa bien o mal. Pero claro, cuando aquello se alargó meses, pues la verdad es que poquito a poco se fue cogiendo una ruta positiva, porque cada profesor supo cómo encajar, cómo contactar con su alumnado y demás. Entonces al final no salió mal del todo, pero la verdad es que la primera experiencia cuando nos llegó de repente fue bastante estresante. ¿Y vosotros también tenéis, como en los colegios de primaria, en la educación secundaria, tenéis también un coordinador COVID, un aula COVID? Exactamente igual. Igual. Sí, como decía antes Paqui, el protocolo es exactamente el mismo, lo que pasa que adaptado a cada centro según las características, la instalación y demás, pero nosotros tenemos el protocolo COVID exactamente igual que todos los centros. Tenemos un aula COVID para, en el caso de que algún alumno presente sintomatología, derivarlo al aula COVID, y tenemos un responsable de COVID que se encarga de la coordinación de todo el proceso, sí, igual que en todos los centros. ¿Cómo es la coordinación también este año muy importante entre
los centros sanitarios, ¿no? Con el SESCAN, la coordinación, habéis asistido a ese curso, ¿no? que se dio por parte del SESCAN para los coordinadores COVID. Bueno, pues sí, efectivamente, como ha dicho Raquel, tenemos un coordinador COVID. Este compañero ha asistido a la formación que se impartió en la Casa de la Cultura por parte de los centros de salud. Tenemos un contacto con el centro de salud que, en el caso de que algún alumno sea derivado al aula COVID, pues llamar inmediatamente a ese coordinador y seguir las directrices que nos mande el profesional sanitario. Bueno, por lo menos el hospital os pilla cerca, ¿no? Sí, en este caso somos afortunadas. Lo tenéis enfrente. Bueno, contadnos, oferta formativa de este año. ¿Ha cambiado? ¿Tenéis novedades? ¿Quiénes pueden ser los interesados que nos estén viendo para matricularse? Porque aún tenéis el plazo de matriculación abierto. Efectivamente, el plazo lo tenemos abierto desde el día 14 hasta el día 25 de septiembre. Aunque tenemos enseñanzas en las que el plazo está continuamente abierto durante todo el año. La oferta formativa, pues tenemos nuestras enseñanzas secundarias, tanto en la modalidad presencial como en distancia, y este año, como novedad, pues tenemos talleres de inglés para viajar, que era una enseñanza que demandaba a muchísima gente, sobre todo la gente más viajera, que decía: pues necesito unos conocimientos básicos para poder defenderme en situaciones que tenemos cuando uno viaja. Pero no es inglés, no es inglés para viajar. No, es inglés para viajar, es un curso de inglés específico. También tenemos un curso de formación básica en lengua matemática, en las que se ofrece una formación que luego el alumno puede utilizar para examinarse de las competencias clave. Tenemos un curso de Cultura General de Castilla-La Mancha, cursos preparatorios de acceso a la universidad para personas mayores de 25 años, curso preparatorio para el examen de la prueba libre de grado en secundaria, de acceso a ciclo formativo de grado medio. Es decir, la oferta, como siempre, es variada. ¿Tenéis unos rangos de edad que quizá demanden más un tipo de formación u otra? Sí, a ver, bueno, en principio nosotros solo admitimos a mayores de 18 años, a menos que tengan un contrato laboral y demás que justifique que no pueden ir al instituto de referencia, pero en principio según cada enseñanza, porque por ejemplo por la secundaria presencial, sobre todo tenemos gente más joven que acaba de terminar el instituto y le falta alguna para titular. En la distancia, que es en el último tramo de la tarde, tenemos gente más mayor que necesita el título de la ESO para promocionar o para opositar o para en el acceso para mayores de 25 a la universidad. Son todos mayores de 25, de 45 años que necesitan o quieren una segunda oportunidad o estudiar después de una carrera. Los ciclos formativos, las ofertas formativas modulares de ciclo de grado medio que tenemos son para mayores de 18, en fin. Aparte de eso, bueno, pues también recordar que como novedad posiblemente, bueno, casi seguro este año vamos a tener un programa de garantía juvenil para personas entre 16 y 30 años que estén inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de farmacia para farmacia y para la preparación de la prueba de grado superior. Estos cursos o estas formaciones probablemente se den por la mañana y es solamente para gente con esas características. O sea que los tramos están bastante definidos según la enseñanza en la que hablamos. ¿Y cuál es la importancia que se ha hablado muchas veces, ¿no? Pero de seguir formándose, sobre todo en esta situación, ¿no? Quizá esa titulación que te falta o ese pequeño detalle, ¿no? educativo para el acceso a un trabajo o a otra formación superior es muy importante, ¿no? Efectivamente, como decíamos antes, esta crisis sanitaria ha provocado en muchos casos dificultad económica en familias, crisis económica relevante. Entonces yo personalmente pienso que esta situación ha hecho a la gente o ha provocado que la gente sea consciente de la necesidad de formarse para poder superar ciertas situaciones como puede ser esta. Ahora mismo hay muchísima gente que está con un ERTE, que posiblemente pueda llegar a ser un ERE. Entonces me quedo sin trabajo, me quedo sin formación y llega la pregunta de ¿y ahora qué? Entonces nuestro centro de adultos pues es una posibilidad
muy importante para esa persona que pregunta ¿y ahora qué? Es decir, hay que formarse para poder superar ciertas situaciones, poder optar a mejoras laborales e poder optar a un trabajo, directamente a un trabajo. Es una situación difícil que no solo se necesita optar a un trabajo, sino también optar a un trabajo pero con cualificación, es decir, con formación y con la posibilidad de mejorar y obtener un rendimiento mejor, no solo económico, sino profesional, competencial. Es decir, es ahora el momento de que la gente diga voy a estudiar, voy a formarme, porque esto me va a permitir acceder a una cantidad de posibilidades tremenda. Además, cuando vemos datos del paro, la EPA, la encuesta de población activa, vemos que cuanto menos formación se tiene, más fácil es quedarte en una situación de desempleo, y luego también es más difícil, ¿no? El acceso al trabajo, sobre todo se habla de esa edad de mayores de 45 años, ve que también nos demandan en esas edades, ¿no? Mayores de 45, ¿no? Que buscar una segunda oportunidad, ¿no? Como decía antes. Sí, nosotros básicamente nos denominamos centro de segunda oportunidad. Sí, tenemos muchísimo, vamos, yo no te podré dar un porcentaje exacto, pero te diría que entre un 50 y un 60% de nuestros alumnos tienen más de 35 o 40. Realmente alumnado más joven lo tenemos solo en la secundaria presencial por las mañanas, que demandan, pues eso, les faltan algunas asignaturas para terminar el título, para obtener el título, pero todas las enseñanzas de tarde y las restantes la gente es más mayor, es decir, se incorpora al mundo laboral de aquella manera, ve que las posibilidades de mejorar en su situación laboral son complejas, y entonces cuando piensan que una mejora en su titulación, en su formación, podría proporcionarles mejoras también laborales, y es cuando vuelven o cuando nos preguntan ¿no? qué puedo hacer o cómo lo puedo hacer. Pues se puede, ¿no? Claro que se puede, claro, por supuesto. ¿No? Se puede, sí. Porque, bueno, quizás los más jóvenes al fin y al cabo, ¿no? Pues tienen más margen, ¿no? de error, por así decirlo, pero cuando llegas a ciertas edades, pues esos errores pesan más, pero sí que se puede, ¿no? Además, vemos gente que también lo hace por placer, ¿no? Estudiar, volver a una carrera universitaria. Yo tenía una compañera que tenía 70 años y era la ilusión de su vida, ¿no? Estudiar periodismo. ¿Lo veis vosotros en vuestro centro? Claro, efectivamente. Es decir, muchas veces el centro en algunos momentos está estigmatizado, ¿no? Es decir, se asocia el centro de adultos a personas con muchísimas dificultades de aprendizaje, que no han tenido oportunidad de trabajar también, pero también debemos decir que nosotros tenemos alumnos que son universitarios, son licenciados, tenemos abogados, tenemos enfermeras, enfermeros, tenemos médicos. Es decir, ¿pero por qué tenemos este tipo de perfil? Pues tenemos formación que podemos ofrecer, que sirve para una simplemente por satisfacción personal, por promoción laboral. Entonces el perfil del alumnado es muy diverso, y no solo está destinado a personas con carencia de aprendizaje, aquellos que necesitan una formación básica, una titulación básica, sino que también está el placer de estudiar, alumnos que sienten ese placer de estudiar y que necesitan estudiar, pues eso, por satisfacción personal, por promoción laboral, o simplemente, como decimos, porque sí, porque me apetece, ¿no? Y la oferta que tiene nuestro centro de adultos es muy amplia y en muchos casos satisface la necesidad de la población de allí. ¿Qué tiene que hacer la gente que nos esté viendo y diga, pues mira, me interesa la oferta formativa, ¿por qué no voy a poder yo? ¿Me hace falta para conseguir un trabajo mejor, o simplemente un trabajo, o simplemente por placer, ¿no? Que el saber no ocupa lugar? Efectivamente, pues simplemente tiene que dirigirse al centro de adultos, que estamos en calle Alfareros, que está junto al Colegio de la Olivarera. Solicitar un folleto en el que aparece toda la oferta formativa que tenemos y hacer su matrícula. Estamos en el momento idóneo para poder hacerlo, porque tenemos el plazo de matriculación abierto.
Si no quieren acudir de forma presencial, lo pueden hacer a través de Delfos Papás, de la plataforma Delfos Papás, o nos mandan un correo electrónico con la solicitud cumplimentada. En la página web, que es lopezdeloro.es, tienen los modelos de solicitud, enviarlo por correo electrónico y simplemente tramitar su solicitud. No simplemente buscar información, ¿no? Claro, en cualquier caso, cuando llegan al centro o llaman por teléfono, a la mayor parte de ellos se les hace una valoración inicial donde se les entrevista para saber qué formación previa tienen y dónde qué enseñanza les vendría mejor según sus expectativas laborales, académicas o del tipo que sean. O sea que intentamos siempre que tengan la mejor respuesta por parte del centro. Raquel, Paqui, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por dar esa segunda oportunidad, como decís, a mucha gente, que la educación de adultos es muy importante también, porque todos necesitamos tener una educación, una formación, el saber no ocupa lugar, como he dicho antes, y mucha suerte el lunes, ¿no?, en esa vuelta al cole que vais a vivir personalmente. Muchísimas gracias. Esperamos a todos allí el lunes. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. No pierdan la esperanza y si pueden, pues matricúlense, y nunca es tarde para conseguir una buena formación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana más a las 9:30, como siempre, aquí en Televisión Ellín, abierto por vacaciones.